Bueno, listo mis hermanos, ahora sí, bueno, bienvenidos a este breve e importante estudio que lo titulé ¿Por qué es importante conocer el carácter de Dios? Y quiero que iniciemos con la cita que encontramos en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, que nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Bueno, entonces aquí surge la pregunta, bueno, ¿qué tiene que ver esto de olvidarnos de la ley de Dios con el tema del carácter de Cristo? Pues bien, hermanos, vamos a ver de que realmente la ley de Dios es un reflejo de lo que es el carácter de Dios. Y precisamente porque nos ha faltado, porque al pueblo de Dios le ha faltado conocimiento a esa ley de Dios, también le ha faltado conocimiento de lo que es el carácter de Dios. Y esto ha provocado que Dios desecha a su pueblo, porque nos vamos a dar cuenta de que realmente el conocer el carácter de Dios tiene mucho que ver con la santificación del ser humano. Dice la sierva del Eterno en el libro Alza tus ojos. La ley del Señor es una copia de su carácter. Sus santos preceptos fueron enunciados desde el Sinaí por la voz misma de Dios y fueron escritos con su dedo sobre las tablas de piedra. Se mantienen en vigor llevando en sí la impresionante y clara significación de su suprema importancia. Significan vida para los obedientes y muerte para los desobedientes. Mire qué importante es conocer ¿qué? La ley de Dios. Nos lleva a conocer ¿qué? A conocer el carácter de Dios. Ahora, ¿qué dice Cristo respecto al conocimiento de Dios? Vamos a ver qué nos dice el Salvador en su palabra. Vamos primero a Juan capítulo 17, versículo 3. Dijo el Salvador: esta empero es la vida eterna, que te conozcan a ti, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Aquí el Salvador dice que para poder obtener la vida eterna, ¿qué es importante o qué es necesario? Que conozcamos al Dios verdadero y a Jesucristo al cual Él envió. Desafortunadamente, hermanos, hoy en día se ha desfigurado el carácter de Dios. Desafortunadamente, hoy en día no tenemos una noción de lo que es realmente el fundamento de su carácter. Y a través de estos estudios, hoy solamente es una introducción lo que voy a hacer de la importancia de conocer el carácter de Dios, pero nos vamos a dar cuenta de que el fundamento de Dios es justicia y misericordia, y de que el carácter de Dios está reflejado tanto en la ley como en el Evangelio, porque desafortunadamente los seres humanos siempre nos vamos a los extremos. Por un lado están aquellos que exaltan la misericordia de Dios y dejan a un lado la justicia de Dios. Entonces, de esta manera están desfigurando el carácter. Por el otro lado, exaltan la justicia de Dios, pero dejan a un lado la misericordia. Pero el carácter de Dios se fundamenta en estas dos partes. Y vamos a ver a través de estos estudios de que realmente este equilibrio lo pudimos ver en el carácter de Cristo, porque sabemos que la temática de esta campaña es el carácter de Cristo, pero vamos a ver de que Cristo estaba mostrando en sí era el carácter de su Padre. Ahora en Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24 nos dice: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Hoy en día el mundo se exalta porque dice tener más sabiduría, porque dice ser más fuerte, más poderoso, que subyuga, quizás los poderosos subyugan a las demás naciones, porque se creen valientes, porque el rico está oprimiendo al pobre. Hay tantas cosas por las cuales el ser humano se está exaltando, pero ¿qué dice el Salvador? ¿Quiénes son los que se han de alabar? ¿En qué nos hemos de alabar nosotros que queremos conocer el carácter de Dios? Dice: alábense en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. ¿Qué dice? Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Aquí vemos dos de los fundamentos del trono de Dios, que es la misericordia
y el juicio. ¿Por qué? Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Nosotros necesitamos comprender estas dos partes del carácter de Dios, porque si nosotros no entendemos esta parte del carácter de Dios, tanto su justicia como su misericordia, por cualquier lado lo vamos a malinterpretar y no vamos a conocer a Dios y nos vamos a dar cuenta de que si no conocemos a Dios, finalmente Él no podrá hacer una obra de santificación en nuestras vidas, que es lo que Dios desea. Dice la sierva del Eterno, nadie sin ayuda divina puede alcanzar este conocimiento de Dios. Entonces es importante de que si nosotros nos hemos de gloriar o nos hemos de alabar, sea que en la presencia de Dios, ¿sí? De que finalmente toda la gloria se le debe dar a Dios, inclusive el conocimiento que nosotros podamos adquirir de la palabra, no es ni siquiera por nosotros mismos, sino que es Dios el que nos ha entregado este conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros lo podamos impartir, para que el mundo conozca, dice el Salvador en la oración de Juan 17, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Este es el propósito de Dios. No solamente que nosotros tengamos un conocimiento teórico de Dios, sino un conocimiento experimental y que en nuestras vidas reflejemos que verdaderamente conocemos a Dios. ¿Por medio de qué? Por medio de nuestro testimonio, por medio de nuestro diario vivir. Ahora, ¿qué sucede cuando no conocemos a Dios? Hay unas consecuencias. Ya vemos de que conocer a Dios nos proporciona ¿qué? Santificación, vida eterna, aprobación de Dios. Pero ¿qué sucede cuando no conocemos a Dios? Y mira que es importante esto, hermanos, porque hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos, pero que desafortunadamente no conocen a Dios. Y por eso es que la sierva del Eterno dice que muchos se perderán deseando y esperando ser cristianos. ¿Por qué? Porque no conocieron a Dios. Dice Juan capítulo 1, versículo 10 al 11. En el mundo estaba, hablando de Cristo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Sí, bueno, acá estamos hablando primero al mundo, ¿cierto? El mundo, por más de que dice que cree en Dios, si usted le pregunta si le cree a Dios, ya la respuesta va a cambiar. Porque una cosa es muy diferente, es creer en Dios, y otra cosa es creerle a Dios. Si nosotros hacemos una encuesta, la gran mayoría quizás del mundo dirá que sí creen en Dios. Pero cuando nosotros le preguntamos, bueno, ¿y usted le cree a Dios? Quizás muchos responderán que sí, pero cuando nosotros le vamos a poner a que prueben alguna de las promesas de Dios, ya van a retroceder. Entonces nos damos cuenta de que realmente el mundo no conoce a Dios, y por eso es que el mundo se encuentra en la condición en la que está. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios, del conocimiento de Dios. Pero hay otra situación mucho más crítica y más triste. Y es que dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. ¿Esos suyos quiénes eran? Los que se decían ser pueblo de Dios. Y ahora la pregunta es para nosotros, que decimos ser pueblo de Dios. ¿Verdaderamente conocemos a Dios? Porque entonces, cuando Cristo venga, ¿lo vamos a reconocer y Él nos reconocerá como su pueblo? ¿O pasará lo que pasó con el pueblo de antaño? Que cuando vino el Mesías no lo reconocieron. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando el Mesías vino, el carácter de Dios estaba tan desfigurado, tenían ellos, por decir así entre comillas, tenían la ley de ellos en una manera tan exaltada, y exaltada entre comillas porque realmente pensaban ellos que la estaban exaltando con ese poco de ritos, ceremonias, pero no se estaban dando cuenta que en realidad lo que estaban haciendo era rebajar la ley de Dios, porque el fundamento de la ley de Dios es el amor, y eso no lo había en medio del pueblo. Ellos querían sencillamente salvarse. ¿Por qué? Por obras, y querían poner la ley de Dios en una cima sin darse cuenta que la estaban pisoteando. ¿Por qué? Por no conocer el verdadero carácter de Dios. Ahora, ¿qué otra cosa puede ocurrir? Dice Romanos capítulo 1, 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no conviene. ¿Qué hizo Dios? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y esto es lo que desafortunadamente también hoy día vemos,
que muchos andan por la vida siguiendo sus propios planes, pero no consultan con Dios. Y después de que estamos en problemas, le queremos echar la culpa a Dios. Pero no nos damos cuenta de que Dios no es el culpable, de que nosotros somos los culpables de nuestras propias malas decisiones. Y debemos aprender a ser consecuentes con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Dice que como no tienen en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Dejadlos, que se ha echado a los ídolos. ¿Por qué? Porque no quisieron conocer a Dios. Ahora, vamos a ver qué vino a hacer Jesús acá en la tierra. Es una pregunta interesante, porque vamos a tocar una de las cosas que realmente vino a hacer el Salvador aquí en la tierra, porque la misión o el propósito de Cristo acá en la tierra eran muchos. No era solamente venirnos a redimir del pecado. Eso era una parte, pero realmente Cristo también tenía otra misión. Mateo capítulo 11, versículo 27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Aquí vemos que Cristo vino ¿a qué? A revelar el carácter del Padre. Dice la sierva del Eterno que el enemigo había desfigurado el carácter del Padre. Lo hizo desde que hubo el conflicto allí en el cielo, antes de que fuera creada la tierra. Sabemos que este conflicto entre Cristo y Satanás no fue después de la creación del mundo, sino que es un conflicto que viene ¿desde qué? Desde el cielo. Y de esta manera el enemigo había desfigurado el carácter del Padre Celestial. Cristo venía también a justificar al Padre. El carácter de Dios estaba puesto en tela de juicio. Y dice que como nadie conocía al Padre, sino solamente el Hijo, solamente Él era el único que era apto para hacer esta obra. Dice la sierva del Eterno que cuando el Padre y el Hijo revelaron a los ángeles el plan de redención, dice que ellos no se pudieron regocijar, que para ellos fue duro saber que su comandante tenía que venir, rebajarse hasta el punto de tener que tomar la naturaleza pecaminosa del ser humano para rescatar a la humanidad. Pero dice que nadie, sino solamente uno igual a Dios, podía hacer esta obra. En este caso era el Hijo de Dios. Ahora, en Juan capítulo 17, versículo 25 al 26 nos dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quiénes habían conocido que Dios había enviado a su Hijo? Sus discípulos. Aquellos con quienes Él mantuvo una estrecha relación mientras estuvo aquí en la tierra. Y a eso nos invita hoy en día nuestro Padre Celestial también, a que nosotros podamos tener una estrecha relación con Él y con su Hijo, que podamos conocerlo, porque mira hermanos, nosotros no vamos a poder tener un conocimiento pleno solamente por teoría. Nosotros podemos tener la teoría, es decir, si una persona se va a ir a estudiar, para capacitarse para cualquier profesión y se queda solamente con la teoría y no realiza las prácticas, muy probablemente, muy seguramente, no va a ser bueno en aquello que se graduó. ¿Por qué? Porque hay un dicho muy popular y es que la práctica hace al maestro. Y así mismo pasa con el Evangelio. Nosotros no podemos llenarnos solamente de teoría sin experimentar por experiencia propia lo que es conocer a Dios. Y así fue como los discípulos conocieron a Dios. Por eso fue que en algún momento le dijo Tomás al Salvador: muéstranos al Padre. Y el Salvador les dijo: hace tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido aún, Felipe. ¿Será que con nosotros estará pasando lo mismo, hermano? ¿Será que aún en medio de todo el tiempo que hemos caminado con el Señor, todavía no lo hemos conocido? Si es así, es hora de replantear nuestra relación con Dios. Dios quiere que nosotros tengamos una relación estrecha con Él. Él quiere que nosotros probemos sus promesas, que avancemos por fe, que tengamos una comunión íntima con Él. Sigue diciendo la palabra
y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Mira qué hermoso, hermanos. Dice, y les he dado a conocer ¿qué? Tu nombre. Ahora vamos a mirar qué significa conocer el nombre de Dios. Porque dice, ¿para qué? Esto tiene, conocer el nombre de Dios tiene una connotación muy importante para nuestras vidas. Dice, y es que el amor, aquello que es el principio de la ley de Dios, dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Que ese amor que Dios ha mostrado para con su pueblo, nosotros también lo podamos mostrar para con aquellas almas que perecen. Ahora, ¿cuál es el nombre que Jesús desea revelarnos? Dijo Moisés, esto lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 13 al 15. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo a Moisés, así dirá a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. ¿Por qué? Por todos los siglos. ¿Cuál nombre? Yo soy el que soy. Ahora vamos a ver qué se esconde detrás de ese gran yo soy. ¿Se tratará el nombre de una traducción correcta? ¿Una excelente pronunciación? ¿O tal vez conocer su carácter? Veamos qué nos dice Éxodo capítulo 33, 18 al 19. Debemos entender, hermanos, qué quiso transmitirle el Salvador a Moisés en ese momento. ¿Será que él quería era que supiera pronunciar bien su nombre en hebreo? Como desafortunadamente hoy día vemos que muchos se enfocan en la traducción de un nombre. Pero dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamar el nombre de Jehová delante de ti. Mira que le iba a volver a ¿qué? A proclamar el nombre. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente con el que seré clemente. Esto se lo dijo el Salvador a Moisés cuando él le pidió que le mostrara su gloria. Y vamos a darnos cuenta, hermanos, qué significa la gloria de Dios. En Éxodo 34, un capítulo más adelante, versículos 5 al 7, nos dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. ¿Qué estaba proclamando? El nombre de Jehová. Y pasando Jehová delante de él proclamó. Vamos a ver qué fue lo que le manifestó. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí nos damos cuenta de que el Salvador lo que le estaba mostrando a Moisés era que su nombre era una revelación de su carácter, que dice que era misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, pero que también que de ningún modo tendría por inocente al malvado y que visitaría la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí estamos viendo un equilibrio en el carácter de Dios. Nos está diciendo que es un Dios misericordioso y piadoso, pero que tampoco va a tener por inocente al malvado. Que Él tiene que castigar la maldad y el pecado. Entonces aquí vemos un equilibrio entre estos dos fundamentos del carácter de Dios. Ahora vamos a ver cuál ha sido el maléfico plan de Satanás. Dice la sierva del Eterno, desde el principio fue el plan estudiado de Satanás inducir a los hombres a olvidarse de Dios, a fin de que pudiese ¿qué? Someterlos. Si nosotros nos olvidamos de Dios,
Él va a tener potestad sobre nosotros, porque recordemos que la promesa inicial que se le hizo a nuestros primeros padres era que Dios pondría enemistad contra el pecado. Pero si nosotros nos olvidamos de Dios, no va a haber una enemistad, sino que vamos a estar antes amistados con el pecado y por ende el enemigo tendría más poder sobre nosotros. Ahora, mira esto tan interesante que dice la sierva del Eterno. Por eso mintió acerca del carácter de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos olvidáramos de Dios, a fin de inducirlos a albergar un falso concepto de Él. Les presentó al Creador como revestido de los atributos del príncipe del mal mismo, arbitrario, severo, inexorable, a fin de que le temiesen, le huyesen y hasta le odiasen. Yo no sé si ustedes han escuchado, hermanos, un comentario, y es que muchas veces dicen que el Dios del Antiguo Testamento era más severo que el Dios del Nuevo Testamento. De esa manera el enemigo estaba desfigurando el carácter de Dios. En el próximo estudio nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento también estaba reflejado el carácter de Dios, y que no era un Dios como lo describe acá, arbitrario, severo e inexorable, sino que era un Dios justo, pero también misericordioso. Satanás esperaba confundir de tal manera las mentes de aquellos a quienes había engañado que desechasen a Dios de su conocimiento. Entonces borraría la imagen divina del hombre y grabaría su propia semejanza sobre el alma. Llenaría a los hombres de su propio espíritu y los haría cautivos de su voluntad. Tremendo. Mira lo delicado que es no conocer el carácter de Dios. Dice que nos haría, ¿qué? Cautivos a su propia voluntad. Ahora sigue diciendo la sierva, calumniando el carácter de Dios y excitando la desconfianza en él, fue como Satanás indujo a Eva a transgredir. Por el pecado la mente de nuestros primeros padres se oscureció, su naturaleza se degradó y su concepto de Dios fue amoldado por su propia estrechez y egoísmo. Y a medida que los hombres se hicieron más audaces en el pecado, el conocimiento y el amor de Dios se borraron de su mente y corazón, porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni dieron gracias, sino que se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue ¿qué? Entenebrecido. Estas fueron las consecuencias de ceder a las artimañas de Satanás y no creerle a Dios, no querer conocer el carácter de Dios. Entonces dice que su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Ahora, la importancia de poder tener un conocimiento fidedigno del carácter de Dios es que nosotros somos transformados a través de la contemplación y nosotros vamos a ser transformados de acuerdo a cómo contemplamos a Dios. Si nosotros contemplamos a Dios de una manera justiciera, entonces nos vamos a volver así, farisaicos, que solamente Dios está ahí con un ojo escudriñador todo el tiempo para condenarnos. Pero si nosotros vemos a Dios de una manera que solamente es misericordia y dejamos a un lado la justicia, entonces nos vamos a volver ¿qué? Livianos. ¿Por qué? Porque Dios es amor, Dios es misericordia y vamos a dejar a un lado la justicia divina. Pero cuando tenemos en cuenta que Dios es misericordioso, piadoso, clemente, pero también es justo, entonces vamos a tener una comprensión verdadera de Dios y de esa manera vamos a ser ¿qué? Transformados. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice la palabra de Dios: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y mira la amonestación que nos hace la sierva del Eterno en Joya de los Testimonios. Hermanos y hermanas, contemplando es como somos transformados, espaciándonos en el amor de Dios y de nuestro Salvador, admirando la perfección del carácter divino y apropiándonos de la justicia de Cristo por la fe. ¿Qué debemos hacer? Espaciarnos en el amor de Dios, pero también ¿qué? Apropiarnos de la justicia de Cristo. Hemos de ser transformados a su misma imagen. Por lo tanto, no reunamos todos los cuadros desagradables, las iniquidades, las corrupciones y los desalientos, evidencias del poder de Satanás, para grabarlos en nuestra memoria, para hablar de ellos y lamentarlos hasta que nuestras almas estén llenas de desaliento. Un alma desalentada está en tinieblas y no solo deja de recibir ella misma la luz de Dios, sino que impide que llegue a otros.
Satanás se deleita viendo los cuadros de los triunfos que obtiene al restar fe y aliento a los seres humanos. Un error que tienen a veces los cristianos es que se espacían tanto en el poder de Satanás. Y mire que hoy en día, hermanos, aunque usted no lo crea, una de las maneras en que el enemigo trabaja es bombardeándonos con mucha información por medio de las noticias, por medio de las redes sociales, exaltando el poder de Satanás. Porque usted abre las redes sociales, usted abre la noticia y es una cantidad de aberraciones y cosas terribles que llega a uno a un punto como de desanimarse. Pero dice que nosotros no nos debemos espaciar en eso. Debemos contemplar ¿a quién? A Cristo, su amor, su perfección, su carácter. Y de esta manera es que nosotros vamos a ir recibiendo la estampa divina, ¿sí? Ya vamos terminando, hermanos, porque sé que ya se nos fue el tiempo. Para el próximo estudio vamos a ver la relación que hay entre la ley y el evangelio con el carácter de Dios. Dice la sierva del Eterno, la ley y el evangelio van mano a mano. La una es el complemento del otro. La ley sin fe en el evangelio de Cristo no puede salvar al transgresor. Y el evangelio sin la ley es ineficaz e impotente. La ley y el evangelio son un todo perfecto. El Señor Jesús puso el fundamento del edificio y colocó la primera piedra con aclamaciones de gracia a ella. Él es el autor y consumador de nuestra fe, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Los dos unidos, el evangelio de Cristo y la ley de Dios, producen el amor y fe genuinos. Y ahora vamos a ver dos cosas también que están relacionadas con la ley y con el evangelio, y es la justicia y la misericordia. Dice la sierva del Eterno en el libro del deseado de todas las gentes: mediante Jesús, la misericordia de Dios fue manifestada a los hombres, pero la misericordia no pone a un lado la justicia. La ley revela los atributos del carácter de Dios y no podía cambiarse una jota o una tilde de ella para ponerla al nivel del hombre en su condición caída. Dios no cambió su ley, pero se sacrificó en Cristo por la redención del hombre. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Aquí nos dimos cuenta de que Dios manifestó en el sacrificio de Cristo tanto su justicia como su misericordia. Así que, hermanos, ya para terminar, con esta cita termino, para que no la grabemos en la mente y con esta la tengamos en cuenta para el próximo estudio, y es adorando al verdadero Dios. Dios es un Dios de verdad. La justicia y la misericordia son los atributos de su trono. Es un Dios de amor, de bondad y de tierna compasión. Mira, de amor, bondad y tierna compasión. Así está representado por su Hijo, nuestro Salvador. Es un Dios de paciencia y longanimidad. Si así es el ser a quien adoramos y cuyo carácter procuramos imitar, entonces estamos adorando al verdadero Dios. Hermanos, que el Padre Celestial les bendiga. Espero que esta corta meditación haya sido también de bendición, que se haya podido entender que realmente lo que Dios desea es que nosotros los conozcamos a Él para que podamos ser transformados a su misma imagen y semejanza. En Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará.